Bienvenidos al nuevo capítulo de Nos Hacemos Responsables y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y si es que es su primera vez, entonces... Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos. Es un gusto compartir con ustedes en este podcast que tiene la idea de compartir diferentes ideas y generar debate. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre nacer en Latinoamérica es o no una maldición. Exactamente, fue algo que debatimos mucho con Héctor porque habíamos visto inicialmente justamente muchos memes que decían tipo escapemos de Latinoamérica y eso, ¿verdad? Y al comienzo es como que era muy gracioso porque era algo con lo que todos nos podemos identificar. Pero intentamos hacer un análisis un poco más profundo de realmente por qué hay este rechazo hacia Latinoamérica. O sea, ¿por qué es que tanto odiamos, verdad? Yo creo también de que el hecho de generar eso es como que tiene un discurso atrás. Y el discurso sí es de que es muy complicado de repente vivir en Latinoamérica y que las condiciones no se dan. Y también queremos comunicar de que bien, el concepto de Latinoamérica es un concepto súper grande que abarca un montón de situaciones. Y en este podcast no queremos hacer un análisis detallado de cada uno porque no vamos a terminar nunca, va a ser así como 20 capítulos. 20 capítulos literal de cada tema. Sí. Pero sí queremos ahondar un poco en esta cuestión de por qué consideramos que, o sea, por qué se puede llegar a considerar que es una maldición y qué es lo que podemos hacer en todo caso. Claro, Héctor y yo realizamos un estudio así bastante profundo, vamos a decir, de cada punto. Pero realmente lo que hoy queremos hacer no es tanto presentarles la investigación en sí, sino las conclusiones que pudimos quitar de cada punto justamente y qué es lo que nos llevó a entender un poquitito mejor qué es lo que significa esto que estamos sintiendo ahora entre todos, ¿verdad? Con respecto a lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, el primer punto que investigamos sobre todo fue la política, ¿verdad? Sobre todo lo más emblemático, que es la corrupción. Bueno, la corrupción en sí es algo que existe en todo el mundo, pero es como que en Latinoamérica se percibe muchísimo más y de hecho que es algo que se considera prácticamente estándar en toda la región, a excepción de Uruguay y Chile. Pero ellos tienen también otro nivel de educación, cosa que vamos a ver más adelante en este podcast. Pero en general, tanto Uruguay como Chile son excepciones, ¿verdad? En general, los latinoamericanos sentimos mucho como que no hay nada que podamos hacer al respecto y que nosotros somos completas víctimas de la corrupción. Y de hecho que nos vemos muy desanimados a la hora de elegir a nuestros candidatos, ¿verdad? O sea, elegir a los políticos, porque sentimos como que no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, justamente en varias encuestas pudimos ver que a pesar de que algunos políticos públicamente se demostraban como corruptos, tenían altos índices de votos, o sea, tenían muchísimos votos a favor e incluso muchísimo nivel de aceptación de parte del pueblo en general, ¿verdad? Sí. Bueno, pero esto es algo muy llamativo porque nosotros sentimos que no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, nuestro voto es justamente todo lo que podemos hacer y es súper importante. O sea, votar responsablemente es algo que debemos hacer. Así como en el capítulo anterior hablamos de la responsabilidad personal, también esta es la responsabilidad interpersonal. También creo que es nuestro deber como ciudadanos señalar algunas situaciones que no deberían suceder o ser más conscientes y retener más el hecho de, bueno, sabemos que tal persona o tal persona cometió tal delito y lo tengo en cuenta. Claro. O hablarlo más, nomás traerlo más a una realidad de que sí no debería estar sucediendo esto y que no es algo aceptable o algo normal que suceda, ¿verdad? Claro. Con este punto también pasa que la política a la vez está muy conectada con la educación, con la economía, con la sociedad en general. Entonces, el siguiente punto es la economía y la mala distribución, ¿verdad? Hay una desigualdad muy grande
a nivel Latinoamérica. Se dice que en un estudio de las Naciones Unidas, el 10% más rico de Latinoamérica contiene el 37% de las riquezas, ¿verdad? Y el 40% solamente, 40% más pobre, perdón, solamente posee el 13%. Son números, son datos que van cambiando, ¿verdad? Pero claramente una mayoría tiene demasiado dinero y también hay una gran mayoría, perdón, una minoría tiene gran cantidad de dinero y una mayoría de gente pobre tiene muy poco dinero, ¿verdad? Esto también se hizo un análisis de Joseph Stiglitz de que este sistema político genera a través de un sistema que perpetúa este tipo de economía a causa de un bajo nivel de educación, un bajo nivel de salud y nada, considero personalmente que Latinoamérica tiene muchísimas riquezas, Sí. tanto naturales como también de dinero, pero está mal distribuido y es básicamente algo súper llamativo y súper a accionar, ¿verdad? A darnos cuenta de todo lo que tenemos. Claro, completamente. Y bueno, yo creo que justamente una de las cuestiones que más lleva a a las malas prácticas administrativas, ¿verdad? De lo que es el dinero en general, también es en parte culpa de una educación muy pobre, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente hay que no tiene idea de cómo ahorrar realmente dinero o de qué hacer con su dinero o qué realmente significa invertir, ¿verdad? Y yo creo que eso en parte se debe a la educación pobre que tenemos en la región en general. Bueno, creo que es importante también que hablemos de educación, ¿verdad? Es algo que pudimos ver y que llama muchísimo la atención justamente es que promediando se hizo un estudio de cuánto se invierte en educación y de todo el fondo que tiene en general, o sea, los diferentes estados en la región, se invierte aproximadamente solamente un 12% en educación. Y bueno, muchos dirían, bueno, 12% es mucho, pero cuando nosotros decimos esta frase cliché de los jóvenes son el futuro, eso es mucho más literal de lo que nosotros calculamos, ¿verdad? Y de dónde viene esto, o sea, los jóvenes se tienen que formar en las escuelas, ¿verdad? O sea, literalmente depende de la educación, Sí. el futuro que nos van a traer. Y lastimosamente, si es que no se invierte en educación, no estamos invirtiendo en el futuro, ¿verdad? Yo creo que un tema muy importante también a tener en cuenta es que el sistema de educación tiene que tener una reforma debido a que el sistema económico también está cambiando. Claro. Se apunta, no sé, en 2050 creo que es como una automatización Sí, de la mayoría de los trabajos. sí. Entonces obviamente la educación tiene que estar preparada a una fuente mucho más racional o creativa. Bueno, habría que ver cómo se enfrenta a eso. Pero otra vez, lo que ataja mucho a la reforma es una cuestión de conservadurismo, ¿verdad? Totalmente. Ahí nos metemos en aguas un poco más turbulentas, ¿verdad? Pero sí, básicamente yo creo que ese es uno de los mayores conflictos que tenemos ahora mismo en cuanto al avance, ¿verdad? En cuanto a las mallas curriculares. Pasa de que todos estos están siendo trabados y obstaculizados por el conservadurismo y el tradicionalismo en general, que es algo que predomina muchísimo, no solamente acá en Paraguay, pero en Latinoamérica en general. Y pasa justamente de que, bueno, las religiones y la iglesia en general es sumamente, o sea, influye muchísimo a nivel político, a nivel social y en la educación en general. O sea, por dar un ejemplo nada más, hace varios años, acá, bueno, no tantos tampoco aquí en Paraguay, se intentó hacer una reforma a la malla curricular que se llamaba el Marco Rector Pedagógico
y justamente era un libro gigantesco, básicamente, en donde se estaba haciendo una reforma enorme de la malla curricular. Y bueno, en una pequeña parte, estaba mencionada la palabra género. Y al esta misma estar mencionada, obviamente cayó la iglesia y era no se puede eso, ¿qué va a pasar? Los niños van a aprender de sexo y qué va a pasar con todo esto, ¿verdad? Tipo, y eso llevó obviamente a un desastre, y esta reforma se tuvo que cancelar por completo, tuvo que ser desechada. Y bueno, gracias a eso hoy en día todavía estamos con una malla curricular completamente desactualizada. Ujú. Y ese no es el caso solamente en nuestro país, en toda la región hay casos similares. Sí. Estamos completamente desactualizados, y yo creo que esto mayormente se debe a la influencia de la iglesia en estos sectores. Pensándolo más desde mi punto de vista, Ujú. el tema de hacer un conservadurismo, de querer conservar cómo está la situación, tampoco es algo muy sano, en el sentido de que siempre tenemos que ir avanzando en nuevas situaciones, yendo por un lado etimológico Sí, y yendo por un lado más también abierto y pensando más, no más uso la razón. Me parece muy importante ir diferenciando diferentes cuestiones. Está bien, la religión es una cuestión espiritual, Sí. ¿verdad? De una cuestión de una elevación del espíritu, por así decir. claro. Y también es una cuestión personal. Pero ¿qué pasa cuando se cruza esa línea de un respeto, de una integridad que debe tener un Estado? Porque Claro. otra vez, cuando la religión influye demasiado, tiene demasiado poder económico, Claro. no se está respetando la libertad que deberían tener todos los ciudadanos, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay una mayoría grande de cristianos en Latinoamérica en general, Ujú. pero hay justamente, de hecho hay varias teorías de por qué es pobre Latinoamérica, y se habla justamente de ese concepto de que ser pobre es algo bueno ante los ojos de Dios, Claro. o asumir como un castigo, o llevar con honra el sufrimiento es algo honorable. Llevar la cruz. Sí. Ujú. Y es como algo muy conflictivo. Es tipo, si vos le decís a alguien, bueno, está bien que seas pobre, está bien que seas esclavizado, Sí. ¿qué cambio puedes generar? ¿Qué autonomía personal puedes generar? Completamente. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas justamente. Y como estabas mencionando, o sea, la espiritualidad y la religión en sí es una libertad y un derecho que todos tenemos, pero justamente yo creo que eso es lo hermoso, vamos a decir, de lo espiritual, es que justamente yo, siendo libre, elijo lo que quiero o busco Ujú. lo que quiero, pero pasa de que ahora mismo se está imponiendo Sí. esto, ¿verdad? Vos ya no tenés libertad de elección en cuanto a tu religión, y de hecho que cuando deberíamos estar viviendo en un estado laico, el laico es lo último que es, ¿verdad? O sea, cuando decisiones políticas se toman en base a lo que, no sé, la iglesia dicta, me parece que va a ser un poco difícil avanzar en Sí. ese sentido. Y el conservadurismo en general yo considero algo negativo, porque yo creo que nosotros naturalmente tendemos a la evolución, al progreso, al avance, y el conservadurismo es privarnos de ese descubrimiento, de ese avance, y de ir evolucionando nosotros como raza, vamos a decir, Sí. ¿verdad? Y en general yo creo que está pasando de que justamente lo que debería ser lo espiritual y lo religioso, y ser algo totalmente abstracto, vamos a decir, Personal. claro, y personal, se está volviendo una cuestión completamente política, completamente Cultural, económica. exacto, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente siempre fue así la iglesia, ¿verdad? Desde la Edad Media que fue así, ¿verdad? Con las cruzadas, con la Inquisición, o sea, siempre tuvieron un poder político muy importante,
y siempre tomaron muchas decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. Sí. Pero yo creo que no podemos seguir, o sea, ya no estamos en la Edad Media, ¿verdad? Sí. Pensaríamos de que ya avanzamos, sin embargo, lo que se demuestra hoy en día es lo contrario. No está bueno comparar, ¿verdad? Pero me parece que podemos tener una mirada hacia cómo estaba Europa, porque como al final es lo que podemos aprender y lo que podemos tener en cuenta es de que ellos tuvieron su periodo de Edad Media, como decís, pero Sí. también hubo como una reforma y hay como un momento de ilustración. Me parece que Latinoamérica también está como en ese proceso de ir capacitándose y abriendo las mentes. Sí. Yo creo, según mi postura, tengas la religión que tengas, no es algo malo, no es No. nada mal la creencia, No. pero justamente cuando influye otras cuestiones, cuando ya escapa de una cuestión personal y espiritual, es cuando se vuelve peligroso. Claro. Más Como- que nada por las acciones que se toman y también haciendo un ejercicio de pensamiento nomás. ¿Cómo vemos nosotros a los musulmanes, por ejemplo? Exactamente. Pero si hacemos como una verdadera introspección, la realidad de los cristianos es muy similar a los musulmanes, Sí. porque de hecho son religiones abrahámicas, Ujú. pero quiero nomás que se tenga en cuenta eso también, de pensar qué tan inocentes fueron los cristianos en la historia de la humanidad, ¿verdad? Claro, bueno, ahí luego me estás hablando de un tema con el que no me quiero ir todo, pero es cierto, ¿verdad? O sea, justamente históricamente la Iglesia Católica en general no se podría decir que tienen las manos limpias, ¿verdad? Ujú. De hecho es bastante terrible y ojo, yo no juzgo absolutamente a nadie por practicar ni un tipo de religión realmente, y me parece que las creencias que uno puede tener son totalmente independientes a las prácticas de una iglesia. O sea, Sí, tus totalmente. creencias espirituales no tienen por qué estar asociadas a las prácticas de tu iglesia, Sí. vamos a decir. Pero yo creo que es algo que no podemos ignorar tampoco por completo, y debemos analizar el origen y la historia de cualquier institución, o sea, me parece que sería lo justo para partidos políticos, para religiones, para incluso, no sé, círculos sociales. Yo tengo que tener o sea, una base histórica de qué pasó con esto y de dónde vienen, a dónde van, ¿verdad? Sí. Creo que justamente hablando de esto, de religiones, partidos políticos, y eso también es muy importante mencionar el fanatismo y de cómo en general, o sea, tanto la religión y los partidos políticos y corrientes de pensamiento y eso de repente, todo es tratado de la misma manera que se trata el fútbol, ¿verdad? Totalmente. O sea, no sé vos qué pensás al respecto, ¿verdad? Sí. Me parece que una cuestión muy característica de nuestra sociedad en sí Ujú. es el fanatismo, el hecho de perderse en la pasión, digamos, Sí. en no tanto ser un ser razonable. Y me parece que las consecuencias están a la vista y también son un poco problemáticas. Sí. De hecho, se puede decir que, o sea, no sé si me ayudas, ¿quién dijo que el fútbol es el opio del pueblo? Fútbol es el hija de Creo que mil. fue... Habíamos creo que la religión también se dijo que era el opio del pueblo. Una breve aclaración. La cita, la religión es el opio del pueblo, fue dicho por Karl Marx en 1844 en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Lo que sí, utilizar esos elementos que son Sí. así súper interesantes y como personas que somos pasionales de sí los latinoamericanos somos como mucho más pasionales, Sí, como para ocultar otras circunstancias, para no ver, para tratar de pasar un buen momento nada más, claro. acercándonos al el hedonismo. El hedonismo, sí. Sí. Exactamente. Es como que dejamos de ver situaciones que son urgentes y que deberían ser atendidas, ¿verdad? Claro. Y nos enfocamos directamente en tipo esto, ¿verdad? El placer instantáneo. Claro, completamente. Yo creo que algo que a mí me parece que evidencia muchísimo esta cuestión del fanatismo es como en Paraguay, o sea, voy a ejemplificar directamente en Paraguay, y siempre esto es algo que se dice, típico asunceno,
por ahí eso ¿y de qué colegio eras, verdad? Sí. Hay una cuestión de fanatismo con el colegio, Sí. una cuestión de fanatismo con tu club en el fútbol, ¿verdad? Tu partido político, tu religión, tu corriente de pensamiento, ¿verdad? O sea, en absolutamente todo. Y es como que si vos no perteneces a uno de estos círculos míos, vos sos mi rival, vos sos mi contrario. No hay un pensamiento crítico, Sí. no hay un reconocimiento de lo positivo en el contrario. O sea, si yo soy un olimpista y me voy a ver un partido de fútbol entre Olimpia y Cerro, y un jugador de Cerro hace una jugada espectacular, yo jamás voy a decir, hija, pero mira qué bien juega. Mira qué bien juega el cerrista, ¿verdad? Jamás voy a decir eso. Y lo mismo pasa en cualquier otro campo, o sea, en la política. Como yo perteneciendo al partido político A, jamás voy a decir, mira qué interesante lo que propone este político del partido B. Claro. ¿Verdad? Es algo que jamás va a pasar. O sea, no sé si jamás, pero Sí. no pasa actualmente acá. Y tiene mucho que ver también con una cuestión de sentirse parte, así como decías. Esa sensación de tribu, yo creo que, o sea, investigué un poco, la humanidad se tuvo que adecuar a esa sensación de pertenecer a un grupo para poder sobrevivir. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ya no estamos en esa circunstancia, ya no estamos en una situación de tribu, ahora somos como más personas y hay diferentes tipos de personas. Y también es importante también abrirse justamente, así como decías, a otras circunstancias, a otras situaciones. La globalización, si bien es algo que puede ser algo malo, algo que hay una cultura dominante que está como queriendo dominar al mundo, como se quiere pensar, Claro. también tiene la riqueza de igualarnos, de hacernos sentir parecidos. Sí. No con la cultura opresora, por así decir, pero sí con otra cultura similar. Sí. También hay como una situación de, yo soy paraguayo, vos sos brasilero, vos sos argentino, que Sí. también hay como una Rivalidad. rivalidad que no debería de tener sentido. Bueno, Me parece. a nivel histórico posiblemente Sí. sí, pero ahora mismo realmente no, ¿verdad? Y no, me parece que no, y justamente es eso, de que hay que tratar de visualizar más nuestro fanatismo Claro. para que no pase de pasar un buen momento, que sí, creo que es el objetivo de la mayoría de las personas, Sí. pero cuando conlleva una circunstancia, una situación que es mucho más densa, que tiene evidentes problemas, ahí sí hay que ser un poco más consciente, me parece. Es que yo creo que justamente al practicar el fanatismo nos estamos privando de justamente lo que hablamos antes, ¿verdad? Que es progresar, ¿verdad? Porque al yo librarme del fanatismo que busco lo mejor y aplaudo lo mejor. Y por lo tanto no me quedo, o sea, no me limito solamente a consumir, por ejemplo, de este lugar que es al que yo me limito a estar por una cuestión de no, a mí me gusta este lugar. O sea, es decir, imagínate que yo soy fanático de una cafetería, pero la cafetería de al lado ahora mismo trajo nuevos productos y está vendiendo productos geniales, pero no, yo soy fanático de esta cafetería, no me quiero ir a conocer la otra, ¿verdad? Claro. Y eso pasa en todo acá, porque vas a ver que incluso los paraguayos tienen miedo de probar cosas nuevas, por ejemplo. Viene, no sé, un nuevo local de comida que trae un tipo de comida que no habíamos probado antes y al comienzo les va a costar muchísimo porque tenemos un miedo enorme a probar cosas que no conocemos, ¿verdad? Sí. O que tipo, a mí me gusta solamente esto que vengo comiendo hace 20 años, ¿verdad? Y imposible probar esto, ¿verdad? Bueno, y yo creo que en ese sentido se ve en absolutamente todo esta cuestión de fanatismo y en sí eso yo creo que interfiere con el progreso general. Totalmente. Sí, completamente. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que todo esto al final afecta a una de nuestras riquezas más grandes que tenemos, que es la naturaleza, ¿verdad? Hay como mucha naturaleza virgen todavía, por suerte, en Latinoamérica, pero es como con suma urgencia que necesita nuestra conciencia y nuestro accionar, ¿verdad? Sí. El agua, la biodiversidad y demás. Y me parece que
que es súper grave. Para mí es súper grave. Así como la educación, Sí. para mí es súper grave la naturaleza, porque es una cuestión de que estamos entrando a un desbalance. De hecho, ya creo que ya pasó el desbalance a nivel global. Sí. ¿Y cómo afrontamos el futuro nomás? No creo que somos, o sea, pienso que no es correcto vivir como si viviéramos esta semana nomás, o Claro, este fin de si no nomás. hay mañana. Sí, como si no hay mañana. No, completamente. Y justamente algo que dijimos desde un principio que nos dimos cuenta con esta investigación es que si es que juntamos absolutamente todos los campos, realmente la mayor víctima de todo esto es la naturaleza, ¿verdad? Porque a causa de de la política y de la economía es que vemos muchísima deforestación, por ejemplo, para, qué sé yo, para las plantaciones de soja, que es lo que se vende y se exporta, ¿verdad? O qué sé yo, para la ganadería en general. Ujú. Y a causa de esto tenemos una deforestación gigante, Sí. pero también por una cuestión cultural y por una cuestión de falta de educación es que tenemos a muchísima gente quemando basura, ocasionando incendios forestales, ¿verdad? Totalmente innecesarios. No veo luego por qué habría un incendio forestal necesario, pero a lo que voy es de que se están ocasionando muchísimos incendios y está habiendo deforestación en general a lo largo de toda la región a causa de también los civiles, ¿verdad? O sea, la gente Claro. como vos y yo que simplemente no tienen educación. O sea, nosotros podemos apuntar nuestros dedos y decir, los políticos, los ganaderos, esto, lo otro. Pero también estamos nosotros, ¿verdad? Ujú. Y ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, o sea, para todos los ganaderos allá afuera, no estoy diciendo de que esté mal eso, sino tienen que haber regulaciones. Y eso nada más es lo importante. Tiene que haber una regulación en cuanto a la deforestación, ¿verdad? Porque yo considero que la ganadería también es importante porque también tenemos que tener en cuenta la economía en general del país y de la región, Ujú. pero todo tiene que estar medido. Claro, todo tiene que ser regulado. Así mismo. Yo creo que ese es el lado bueno de este tiempo contemporáneo, de el acceso a la información de cómo hacen en otros países, cómo están planteando esto Sí. y cómo hay regulaciones que, por ejemplo, cuando salió el tema de las quemazones, Sí. se decía que en otros países está prohibido cultivar esas zonas. Sí. Entonces ahí supuestamente se solucionó. Y es muy loco, o sea, también investigando un poco, las causas naturales de los incendios son o la caída de un rayo o una cuestión de El un calor. volcán. El volcán. Y sí, el calor también en Sí. Paraguay ocasiona, ¿verdad? Pero los volcanes. Pero el calor creo que es por una cuestión de, no sé, una botella supuestamente. Pero yo igual soy un poco escéptico ante eso. Habría que Puede ser. investigar. Y sí, porque yo creo que en general que el calor sea lo suficientemente fuerte como para ocasionar un incendio también se debe a una cuestión de calentamiento global Sí. a causa de la deforestación otra vez, ¿verdad? Sí. O sea que es todo un círculo vicioso natural, vamos a decir, y bueno, no tan natural tampoco. Yo creo que podemos concluir realmente de que no sé si es que para nosotros finalmente es una maldición realmente vivir en Latinoamérica, ya que contamos con un montón de libertades, comodidades y en general podemos sentirnos mucho más relajados en varios aspectos. Entonces yo creo que para nosotros en sí la experiencia no es tan negativa, pero yo creo que para la naturaleza definitivamente es una maldición tener que convivir con nosotros y realmente para ellos sí creo que es un infierno y tenemos que hacer algo al respecto porque tenemos que recordar de que estas tierras no solamente nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Sino le pertenece también a la naturaleza. Ellos están acá mucho antes que nosotros y debemos cuidar también eso porque en parte justamente la naturaleza es una de las cosas que hace que sea bella Latinoamérica, ¿verdad? Los paisajes que tenemos acá no son tan fáciles de encontrar en otros lugares. Totalmente. Entonces debemos cuidar la naturaleza y tenemos responsabilidad con eso. Totalmente. También, así como decías, es algo muy lindo de nuestra cultura, Sí. la conexión que tenemos interpersonalmente. Me parece que es súper rescatable.
esa conexión humana que tenemos y que está como conservada todavía, que es parte nuestra. Sí. Y nada, lo bueno es que todavía podemos elegir un mejor lugar, Sí. elegir mejores caminos, y está todavía en nuestras manos hacer, no está súper avanzado, algo que no sea irreversible. Claro. Me parece que un mejor mañana es posible. Yo sigo manteniéndome con esa esperanza. Completamente, y yo creo que justamente gracias a la calidez que tenemos en general como sociedad, como comunidad, ¿verdad? Yo creo que generar una unión entre todas las personas aquí es posible realmente, y podemos realmente conseguir detener e incluso revertir este camino que se está tomando erróneamente, ¿verdad? Y eso, básicamente. Entonces, yo creo que sería muy interesante que todas las personas que escuchen esto, que vean por YouTube, puedan dejarnos sus opiniones y comentarios al respecto de qué piensan realmente sobre Latinoamérica. ¿Piensan realmente que es una maldición vivir acá y hay que huir lo más rápido, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Importante identificar también qué es lo que a uno le afecta. Claro. Yo creo que está muy claro con el movimiento de las feministas también, de que hay un problema así muy grave y que debe ser atendido urgente. O sea, hay como muchos temas urgentes, pero por eso también es bueno que cada uno diga su punto. Para mí, ¿cuál es lo más urgente? Completamente. Yo creo que hay que aplaudir a toda la gente que está luchando ahí afuera y que decide quedarse acá firme, luchando. Pero también tenemos que ser comprensivos con aquellas personas que realmente ya pasaron por demasiado aquí y que deciden buscar una mejor vida afuera, ¿verdad? No hay que castigar o apuntar con el dedo a estas personas. Yo creo que todos somos libres de elegir qué es lo que queremos para nosotros y qué es lo que queremos para nuestro futuro. Totalmente. Y así. Muchísimas gracias, gente, en serio, por escucharnos. Gracias. Y sí, vamos a dejar algunos links de lo que fuimos encontrando también, porque en realidad hay un montón de información, pero como queremos optimizar el tiempo, entonces básicamente les vamos a dejar este link, estos links. Esos links. Entonces esperamos que nos vuelvan a acompañar en la próxima ocasión. Claro. Sí, y les esperamos en el siguiente capítulo de Nos hacemos responsables.